porque hemos comenzado un nuevo año. Mañana es lunes festivo, ¿cierto? Bueno, mañana vamos a tener un tiempo de oración, quienes quieran venir, 9:30 de la mañana. Vamos a orar, vamos a leer, a estudiar y a orar. No es un culto, es un tiempo de adoración a Dios a través de la oración. Así que todos están invitados, son bienvenidos. Quienes Dios ponga en su corazón, venga, ponga el despertador. Si Dios le pone en el corazón venir, venga. ¿Me acuerdan de repetir este mensaje al final, por favor? Vamos a ir a la Escritura, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre cada uno de ellos. Gracias. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y viene todo el discurso del apóstol Pedro hasta el versículo 47, que a usted le corresponde leerlo y estudiarlo en su casa. Señor, gracias por la palabra, gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Gracias por lo que hoy tú nos enseñarás. Oramos pidiéndote que abras nuestro entendimiento, Señor, para ver tu verdad. Y que nuestros ojos solamente te vean a ti, Señor. Más allá de las palabras está tu carácter, está tu esencia, está tu naturaleza, está todo lo que tú eres, Señor. Que hoy nuestros ojos se abran para ver a la maravillosa persona de Cristo como Rey y Señor. Que podamos entender, Señor, que a través de la Escritura tú quieres mostrarnos una vez más al Creador de los cielos y la tierra. Amén. Y es así, a través de esta enseñanza, lo que Dios quiere enseñarnos es cómo debemos ver al Creador de los cielos y la tierra. ¿Qué hace el Creador de los cielos y la tierra? Versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Bien. Cuando llegó el día, ¿quién lo programó? Bien. Miremos en Deuteronomio capítulo 16, ¿cómo sabe que fue Dios? Alguno dijo que Dios. Bien.
Pentecostés era una de las 3 fiestas obligatorias a las que tenían que asistir los judíos en Jerusalén. La primera era la Pascua, estaba que es Pentecostés, y la otra fiesta, ¿cuál era? La de los tabernáculos, ¿no? 3 fiestas que todo judío debía participar, todo judío debía ir a Jerusalén para involucrarse en estas 3 fiestas. Versículo 16, capítulo 16, versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. ¿Qué celebraban? En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Bien. Estas 3 fiestas son las mismas que le he mencionado. La de los panes sin levadura tiene que ver con la Pascua. La fiesta solemne de las semanas es la misma Pentecostés. Y la fiesta solemne de los tabernáculos era la 3ª fiesta. Pero la Escritura dice, en el lugar que Él escogiere. En el lugar que Él escoja, allí se iban a celebrar cada una de estas fiestas. Y a Él le pareció que debía ser Jerusalén. Miremos nuevamente, Hechos. La iglesia fue creada por Dios, instituida por Dios. El Cordero estaba desde antes de la fundación del mundo, pero se hizo visible este día de Pentecostés. ¿Por qué escogió Dios que fuera el día de Pentecostés? Tenemos que revisar muchas cosas, solamente quiero compartir algunas pocas para mostrar el carácter de Dios, que es lo que finalmente queremos descubrir, queremos entender, queremos vivir y queremos involucrarnos en el entendimiento de ese carácter de Dios. En primer lugar, miremos el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabas, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías,
y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Por qué escoge Dios ese día? ¿Por qué no vino antes? ¿Cuántos discípulos había escogido Dios? 12. ¿Y cuántos habían? 11. No estaba Judas. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo viene sobre 11? ¿Cómo? Había uno por cada tribu, faltaba uno. ¿Qué pasa si viene sobre 11? Si había escogido 12, ¿cómo quedaba Judas ahí? Como que realmente sí estaba predestinado. ¿Para qué? Como que Dios lo había escogido. Usted va a entregar al Señor. Pero no fue así. El lugar estaba para Judas. Porque Dios no lo señaló para que hiciera eso. Que él sabía que lo iba a hacer es otra cosa. Pero Dios, por el Espíritu Santo, en Pedro, completa el que hacía falta. Y entonces, cuando están los 12, viene sobre los 12. Ahora sí llega el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo viene estando Judas allí? Sobre Judas, que no creía, que era del maligno. Bien. ¿Por qué viene en esta fecha justamente? Veamos algo más de Pentecostés. Lo primero que vemos aquí es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios fiel a su palabra. Él había escogido 12 y eran 12. Y sobre los 12 vino el Espíritu Santo y a partir de ese momento, estando todos completos y plenos en Él, comienza la expansión del Evangelio. Pentecostés, les dije que tiene 3 nombres. Se conoce como la semana, la cosecha y las primicias. ¿Por qué la fiesta de las semanas? Porque después que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios da un mandamiento para que siempre se esté celebrando ese tiempo de libertad, no de esclavitud, el de libertad, que es la Pascua. A partir de ese momento de la Pascua, 40 días después, 7 semanas después, venía la cosecha. ¿Qué se hacía durante esas 7 semanas o durante esos 40 días después de la Pascua? Recoger la cosecha. 40 días recogiendo la cosecha. 40 días recogiendo la cosecha. Los primeros panes del nuevo trigo. Entonces, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias es la misma. Es Pentecostés. Pero algo querrá dejarnos Dios en el corazón de su carácter cuando nos dice que fue en Pentecostés y que tiene 3 nombres. Empecemos por el primer nombre, la fiesta de las semanas. Después de la esclavitud viene Pentecostés. Cuando ellos salen de Egipto, salieron en libertad. Y Dios está trayendo esta fiesta de Pentecostés para mostrar, como dice la Escritura, la venida del Espíritu Santo sobre un grupo de personas que estaban orando. Orando porque Dios les había animado, Dios les había mandado que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Y esa venida del Espíritu Santo viene después de haber celebrado la fiesta de la libertad, la Pascua. Luego tiene que ver con libertad. El Espíritu Santo, Dios mismo, viene en un momento en que el hombre está en libertad. No está en esclavitud, está en libertad. Y la fiesta de la cosecha, están cosechando, están recogiendo todo el fruto de lo que han sembrado durante mucho tiempo y esos 40 días están
cosechando. Bien. ¿De qué nos habla la cosecha? ¿Qué viene a su corazón cuando escucha la palabra cosecha? Abundancia, ¿qué? Vida, fruto. ¿Cómo? Provisión, muy bien. Sí. Semilla. Semilla. ¿Qué se hacía con la semilla? Volver a sembrarla. Y en otro periodo volvían a cosechar, y en el siguiente volvían a cosechar. ¿Qué nos estará enseñando Dios? Multiplicación. El Espíritu Santo viene en un tiempo en el que Dios quiere hacer énfasis en varias cosas. Yo tengo 3, habrá más seguramente. Una, no estamos en esclavitud. Hay libertad. Él viene en un tiempo de libertad. Él viene en un tiempo en el que nos está señalando multiplicación. El grano, la semilla era para multiplicarla. Y por último, el tercer punto, Día de las Primicias. En esa fecha se ofrecían los primeros frutos del nuevo trigo. ¿De qué nos habla? Si la primera habla de libertad y la segunda habla de multiplicación, ¿de qué habla la tercera? Miren por un momento, de pureza, miren por un momento, ¿qué hacían con ese trigo? Con esa cebada, ¿qué hacían? El pan. ¿Cómo hacían para hacer el pan? Tenían que coger el trigo, moler el trigo, ¿y qué más? Amasar el trigo, ¿y qué más? Amasarlo y hornearlo. ¿Era con un solo granito de trigo? Mucho, ¿no es cierto? ¿Para qué era el pan? Para alimentar. ¿Quién se alimentaba del pan? ¿Solamente el dueño de la finca? ¿El dueño de la parcela? ¿Cómo? Era para compartir. Muy bien. Muy bien, sí. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo? De Cristo. Era algo que el hombre tenía que hacer. Miren bien que aquí Dios está ubicándose en lo que el hombre está ubicándose en la persona, en cada uno de nosotros. Primero libertad, usted está en libertad. Usted está llamado a la multiplicación. ¿Y está llamado a qué más? Al servicio. ¿Por qué viene en Pentecostés? Porque quiere enseñarnos todo esto. Dios no nos dejó en la esclavitud, no nos dejó en la oscuridad, no nos dejó en la ignorancia de la verdad. ¿Por qué viene en Pentecostés? Por un acto de amor de Dios. Un acto de amor de Dios recordándonos que somos personas libres y no esclavas. ¡Qué fidelidad la de Dios! A Abraham le dijo, tu descendencia estará 400 años esclava, pero después saldrán libres, y salieron libres. Fidelidad de Dios. Y les prometió una tierra especial, y allá los llevó, la fidelidad de Dios. El Señor Jesús dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino, la fidelidad. Estamos viendo a un Dios que es fiel a su palabra. No nos dejó en la oscuridad. En cuanto a la multiplicación, ¿qué está haciendo Dios en cuanto a la multiplicación? Nos está llamando a tener un fruto, una semilla sin mezcla. Mire que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. ¿Qué era lo que se había acercado? Porque no ha llegado todavía. Se ha acercado. Se ha acercado es que no ha llegado. Está por llegar. ¿Qué estaba por llegar? Ahí dice, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Arrepentidos.
El Evangelio. Se ha acercado. Pero ¿cuándo iba a estar el Evangelio? ¿Cuándo iba a comenzar esa nueva etapa? Cuando el Señor Jesús fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque ese sacrificio iba a limpiar este vaso que estaba sucio, para que el Espíritu Santo viniera a morar allí. Ese reino de los cielos se ha acercado. Y aquí en Hechos capítulo 2 comienza una nueva etapa para el ser humano. ¿Cuál es? Un nuevo pensamiento en el corazón del hombre. Aquí aparece una nueva manera de pensar. ¿Recuerdan lo que le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú tienes mucho conocimiento, pero tienes que nacer de nuevo. No era la religiosidad lo que buscaba Dios. Y a un fariseo le dijo: estás cerca del reino. Estás muy cerquita del reino. Mire que ese fariseo conocía la ley. Ese fariseo tenía la revelación de la palabra. Él sabía que era para Dios más importante el amor que los sacrificios. Él sabía eso y sin embargo no estaba en el reino. No era suficiente con el conocimiento que tenía, no era suficiente con la revelación que tenía, necesitaba vivir esa palabra. Le dijo: ve y haz lo mismo, ama. Y aquí está haciendo lo mismo. Nos está trayendo un pensamiento nuevo. Un pensamiento que da libertad. Un pensamiento que no trae esclavitud. El creyente no es una persona esclava. El creyente debe ser una persona libre. Habrá muchos argumentos en el corazón del hombre, hombres y mujeres, para decir que aún siendo cristianos, bueno, tenemos esclavitud de algo. No debe ser así. Ese no es el pensamiento que Dios ha colocado. Libertad. Una manera diferente y nueva de pensar. Diferente y nueva con respecto a qué? Respecto a lo que estaban viviendo ellos, con respecto a lo que nosotros vivíamos antes de conocer a Dios. ¿Cuál es esa nueva manera de pensar? La misma que Dios dejó en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Dios creó al hombre justo, pero este se torció. Todo el capítulo 1 y 2 de Génesis es una estructura de pensamiento que le da libertad al hombre. Libertad en las finanzas, libertad en lo sentimental, en lo emocional, en lo físico, libertad en todo, absolutamente en todo. No hay nada, absolutamente nada, en lo que el hombre pueda estar esclavo. No es posible. Bueno, sí, solamente uno, esclavo de Cristo. No hay nada más. Él viene, o más bien, el Espíritu Santo viene para comenzar una nueva etapa de libertad, pero también una de multiplicación. ¿Esa multiplicación en qué consiste? Ese pensamiento nuevo que tenemos, pues debemos compartirlo. Será muy difícil compartir ese pensamiento nuevo que tenemos. Es que si no tenemos ese pensamiento nuevo, pues ¿qué vamos a compartir? De lo mismo que traíamos antes. Compartir un pensamiento nuevo. ¿Nuevo con respecto a qué? Con respecto a lo que traíamos en el pasado. Un pensamiento nuevo es el pensamiento que Dios le coloca a usted en la intimidad, en su vida de oración. No el que se le ocurre. No lo que primero se le viene a la cabeza. Es aquello que sale de la intimidad y de la comunión con Dios. Ese es el pensamiento. Cuando no hay intimidad y comunión con Dios, hay esclavitud. ¿Por qué? Porque el mundo tiene mucha influencia. La Biblia dice: el mundo está bajo el maligno. Tiene muchísima influencia. Y es triste ver creyentes permeados por un pensamiento que no es el pensamiento de Dios, e influenciados por un pensamiento que no se origina en el corazón de Dios. Otra es la fuente. ¿Resultado de qué?
La misma Biblia dice, el corazón del hombre se puede desviar porque no está prendado del corazón de Dios. Para muchos la oración es una religiosidad. La Biblia dice que no. Orad sin cesar, orar en todo tiempo y en todo lugar. Orad, orad, orad. Y el servicio. Si la libertad es tener un pensamiento nuevo, la multiplicación es expresar ese pensamiento nuevo, pues el servicio será, ¿qué? Unidos todos, ¿para qué? Para acercarnos a quién, aquel que necesita ese toque de amor. ¿Cómo es el toque de amor? Quizás sea un abrazo, quizás necesite una panela, quizás necesite una llamada, quizás necesite un hombro donde recostarse, necesita ser oído. Pero eso solamente puede salir de la intimidad con Dios. No hay otra forma. Para eso vino el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver en estos 3 puntos de libertad, multiplicación y servicio? Fidelidad de Dios, el acto de amor de Dios, pero también en el servicio un acto de amor nuestro como creyente hacia la humanidad, hacia las personas. Versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Les parece maravilloso? Ellos estaban juntos. El Espíritu Santo no viene donde hay división. Bueno, uno dice, pero somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo por ser creyentes, tenemos dones del Espíritu Santo por ser creyentes, y pues ¿para qué nos unimos? Trabajemos solos, oración. El mismo Dios que es fiel a su palabra. ¿Por qué? Génesis capítulo 1, versículo 28 dice que tenemos, o más bien el mandato para Adán y Eva era multiplicarse. ¿Multiplicar qué? Expresar ese pensamiento de Dios. Pero también el servicio. Estamos llamados a ese servicio. Si lo estamos haciendo o no, pues es algo que tenemos que meditar. Versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Frente a estos hechos sobrenaturales, como el viento recio, como el fuego, como el hablar en lenguas, ¿cuál fue la actitud de quienes estaban allí? Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Aquí hay un grupo de personas que están confundidas frente a lo que está pasando. Versículo número 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí hay otra actitud. La primera, hay confusión. En la segunda, ¿qué quiere decir esto? En la tercera, otros burlándose. Y el cuarto grupo de personas, versículo 14. Entonces Pedro alzó la voz y les habló. Versículo 16, esto lo he dicho por el profeta Joel. Uno puede ver aquí diferentes pensamientos, actitudes del corazón de las personas. 1, confusión. 2, no saben qué está pasando. Otros se burlan, pero hay otros que sí saben lo que está pasando. En este caso, Pedro. Y Pedro dice, mire, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza a mencionar el Antiguo Testamento. La profecía de Joel era para esos tiempos. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Sabemos nosotros lo que está pasando en estos tiempos? En la comunidad, o en el vecindario, o aún en su vida personal, en su familia. ¿O hay confusión? ¿O hay burla? ¿O no tengo ni idea de qué está pasando? Es diferente estar confundido a... ¿Y qué quiere decir esto? Han perdido algunos. Pero habían unos que sabían lo que estaba pasando.
¿Qué está pasando en nuestra ciudad? Con todo esto que estamos viendo, hablo solo de la ciudad. Podemos hablar del país. ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? Con todo esto, las noticias que se oyen, que se leen, ¿qué pasa en la ciudad? ¿Qué está pasando en la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Qué está pasando en mi vida personal? ¿Por qué tengo ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes? ¿Qué está sucediendo? Mire, solamente en el secreto de la oración, Dios a cada uno de manera personal nos lo va a decir. ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Porque la iglesia se iba a hacer visible. Este es el comienzo visible de la iglesia, porque la iglesia está desde antes de la fundación del mundo. El Cordero está desde antes. Efesios dice que desde mucho antes de la fundación del mundo ya estaba la iglesia. Pero es que aquí se está haciendo ahora visible la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y está llamando a esa iglesia a permanecer en esa libertad. No tenemos por qué estar esclavos. A mantener un pensamiento íntegro, a un pensamiento puro, un pensamiento sin mezcla con el mundo. En asuntos de pareja, en asuntos de matrimonio, el mundo tiene tantos conceptos, hermano, pero solamente hay uno, que es la verdad de Dios, el que a nosotros debe permearnos el corazón. Hay tantos conceptos acerca de las finanzas, de cómo hacer dinero, pero solamente la Escritura nos puede dar la salida correcta. Hay tantos conceptos acerca de la crianza de los hijos, pero solo la Escritura nos da el camino correcto. No hay otra forma, es la palabra de Dios. No es la ciencia, es un apoyo, sí, cuando esa ciencia está apoyada en la palabra. Si la ciencia no está apoyada en la palabra de Dios, es un pensamiento de hombre. Y no debemos mezclar ese pensamiento, y mucho menos enseñarlo. ¿Cuánto daño le hacemos a las personas cuando transmitimos unas verdades a medias? ¿Cuánto daño le hacemos a las personas cuando expresamos pensamientos contrarios a la verdad de Dios? En todas las áreas de la vida. Le hacemos mucho daño, sería mejor callar. Y aquel que hace tropezar a otro parece loco, pero dice la Escritura, es mejor que se... Pues no quiere decir que se suicide, ni que se mate, pero sí está diciendo, está significando cuán importante, cuán valioso es para Dios una persona, cualquiera, creyente o no creyente. Para Dios es valiosísimo. Tenemos que ser tan cuidadosos en la crianza de los hijos, en la relación de pareja, en la consejería, en las finanzas, en la forma como distribuimos el tiempo. Tenemos que ser tan diligentes y tan cuidadosos. Solamente un tiempo de oración es el que nos puede ayudar en todo esto. No hay otra forma. La iglesia entonces se hizo visible a través de lo sobrenatural. Y la iglesia debe vivir en lo sobrenatural. ¿Cómo vive la iglesia en lo sobrenatural? Igual que como Pedro caminando sobre las aguas. ¿Cómo camina la iglesia sobre las aguas? Pues sí, no es pararse en un tanque de agua porque se ahoga, o caminar en un río porque se va a ahogar. Pero ¿cuál es la enseñanza? Para que la iglesia viva en lo sobrenatural. Porque somos espirituales. Nosotros no somos naturales, somos espirituales. Somos un espíritu que tiene una caparazón que no ha sido redimida todavía. ¿Y el ambiente natural nuestro entonces cuál es? Espiritual. Y Dios quiere volvernos a llevar a ese punto porque nos salimos. No conocíamos a Dios, hoy estamos conociendo al Señor. Volvimos otra vez allá. Volvimos a lo sobrenatural. Adán en el huerto, ¿qué tenía que hacer para comer? Creerle a Dios. Tenía que creerle a Dios. Era coger y comer. ¿Adán labraba la tierra para comer? ¿O para aprender de Dios? ¿O para conocer a Dios?
Nosotros, ¿por qué trabajamos hoy? Para sostener la familia. No, eso no dice la Biblia. Trabajamos para honrar a Dios. Trabajamos para glorificar a Dios. ¿Que eso nos ayuda a sostener la familia? Sí, claro que sí, por supuesto. Pero trabajamos para honrar a Dios. ¿Por qué predicamos? Para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Todo está centrado en Dios. Si hay algo que hacemos sin honrar a Dios, tenemos entonces que revisarlo. Porque nos estamos saliendo de lo sobrenatural. ¿Me hago entender? La iglesia, ustedes y yo, tenemos que vivir en lo sobrenatural. Y entonces las enfermedades y la falta de dinero y todo eso, ¿en dónde queda? Pero es que estamos pensando que lo sobrenatural es tener dinero, tener salud, tener prosperidad, tener un lindo hogar. ¿Será que eso es lo sobrenatural? A mí me parece más sobrenatural que una persona enferma dé de su tiempo, participe de su vida. Me parece más sobrenatural que una persona que no tiene dinero pueda recoger algún dinero y ofrendarle a alguien o llevarle un mercado a alguien. Eso es más sobrenatural. Eso es más sobrenatural. Sí podemos vivir en lo sobrenatural. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que es más fácil vivir en lo sobrenatural que en lo natural. Y fuimos llamados a vivir en lo sobrenatural. Pero necesitamos tomar una decisión. Y es creer que sí tenemos el llamado de Dios a vivir en lo sobrenatural. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Más adelante podemos escudriñarlo. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo tiene dones. Los dones del Espíritu Santo. 1, 2, yo no sé cuántos. El don es una capacidad que Dios le da a una persona para que pueda realizar el propósito para el cual Dios lo llamó de manera sobrenatural. Si Dios le llamó al servicio, si tiene el don del servicio, ese don está en armonía con el propósito para el cual Dios le llamó. Y Dios no da un don que no esté en armonía con el propósito para el cual Dios le llamó a cada uno de nosotros, a cada hijo e hija suya, niño, niña, anciano, joven, jovencita. Dios tiene un propósito con cada uno y a esa persona le dio un don o varios dones de acuerdo a ese propósito. ¿Para qué? Para vivir en lo sobrenatural. Y como dijo la niña, hay una pregunta obligada aquí. ¿Qué don tengo yo? ¿Usted sabe qué don tiene? No, lo pregunto en serio. No tiene que decirme cuál es su don, pero si sabe cuál es su don, levante la mano. El don espiritual que Dios le dio. Bien, gracias, baje la mano, gracias. ¿Y los demás? Tenemos dones sobrenaturales, dados por el Espíritu Santo. Y si una persona tiene Espíritu Santo, tiene el don, tiene los dones. Usted preguntará, ¿y cuál es ese don? ¿Dónde están los dones? Bueno, lo vamos a ir estudiando. Vamos a ir repasando, vamos a ir revisando y vamos a ir aprendiendo acerca de los dones. Pero tiene dones. Si no tiene dones del Espíritu Santo, no es creyente. Así de sencillo. Luego, usted siendo creyente, sí tiene dones. ¿Y qué tenemos que hacer con los dones? Pues lo que hemos leído aquí es que hay que ponerlos al servicio, expresarlos, transmitirlos y servir a través de esos dones. Desde el año pasado hemos estado hablando cómo Dios ha empezado a enseñarnos al servicio, y no es salir corriendo a servir por servir, porque cualquiera hace eso, hermano. Con plata o sin plata, cualquiera emocionalmente sale a servir. Pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, creo que eso es lo que Dios está
A eso es a lo que Dios está llamando a la comunidad, a un servicio en lo sobrenatural, a un servicio caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba sobre las aguas. Jesús dependía de su Padre. Un servicio en el que dependamos de nuestro Padre. No dependamos de si hay o no hay dinero, si hay o no hay salud. No dependemos de eso. ¿De qué dependemos? Tiene que ser de lo que Dios en la intimidad nos dice, de su voluntad. Déjenme hacerles una pregunta, no tienen que contestarla, solo pensar, pero ¿alguno de ustedes le ha pedido a Dios saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Creo que todos, ¿no es cierto? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Creo que la mayoría podríamos levantarnos y decir, yo he orado por eso. Y la siguiente pregunta frente a eso sería, ¿cuántos de ustedes que han pedido a Dios conocer la voluntad de Él, se toman 5 minutos al día para orar y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? O simplemente lo soltamos y lo dejamos y se nos olvidó. El orar permanentemente no es para recordarle a Dios, para que usted no se lo olvide. Es para que lo tenga presente. No es para recordarle a Dios. No necesita recordarle. Es más, no necesita que la palabra salga de su boca porque Dios ya la sabe. Pero estamos mostrando nuestra dependencia del Creador. Cuando estamos orando, ¿se acuerdan de aquella parábola del juez injusto y la mujer que clamaba y que pedía? Ella pedía y pedía y pedía, y este juez era injusto, duro. Sin embargo, ella iba y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba con este hombre. Y él dijo, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia. ¿Cuál es la enseñanza? No te canses de orar. Y no es por insistirle a Dios que te dé lo que le estás pidiendo. Es que a ti no se te olvide. Y es que cuando entras al secreto de la oración, Dios te va a decir lo que tú necesitas. La oración no es para decirle lo que yo necesito a Dios, es para que Dios me diga qué es lo que yo necesito. Y entonces necesito orar permanentemente y cada día. Y no de vez en cuando. Necesitamos una disciplina amorosa de oración. ¿Por qué digo amorosa? Porque si digo solo disciplina, usted pensará que es todos los días a las 8 de la mañana y si ora a las 9 ya no sirve. Una disciplina amorosa de oración es cuando usted saca ese tiempo. 5 minutos. Váyase al baño 5 minutos a orar cuando esté en la oficina. Deja un papelito ahí, estoy en el baño. Y se va al baño a orar. Y ora 5 minutos. Señor, ¿qué tienes para mí ahora? Señor, ¿qué hay para mí? Pero siempre aprovechamos los 5 minutos para pedir y pedir y pedir. Les animo, está bien que pidamos, pero también escuchemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios en todo esto. Bien, ¿qué vamos a hacer con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia? Sabemos que ya vino, no es que vaya a venir otra vez, es que ya está. Es que en cada uno de ustedes está el Espíritu Santo, en cada uno de ustedes hay dones, en cada uno de ustedes hay una capacidad para hablar de lo que Dios ha colocado en usted. En cada uno de ustedes y de mí, en cada uno de nosotros está el anhelo de Dios de multiplicar. Está interno, está ahí. Y usted dirá, pero ¿por qué no sale? Ore. Tiene que orar. En cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, por el don que Dios nos ha dado, estamos llamados al servicio, es decir, entregarnos a otras personas en unidad, en comunidad, en amor. Estamos llamados para eso. Eso es lo sobrenatural. Y yo, ¿por qué no siento ese deseo? Hermano, ore. Ore porque tiene que avivarse eso que está allá adentro. Nosotros somos los que ponemos trabas. El tiempo, el dinero, la edad, el trabajo, y a veces de manera equivocada decimos, y los hijos.
nunca son una carga los hijos para el ministerio. Bien organizado, bien planeado, los hijos son una bendición. ¿Cuánta falta hacen los hijos en el ministerio? Muchísimo, hermano. Por ese carácter paternal y ese carácter maternal que se despierta en el ser humano, que solamente, lo digo con respeto, aquellos que tienen esos hijos pueden experimentarlo. Esto no es teoría, esto es vivencia. El que no lo tenga, pues tiene otro sentimiento que Dios le ha puesto. Y está bien. Y también lo va a poder hacer, no digo que no. Estamos llamados, hijos, a vivir en lo sobrenatural. En lo sobrenatural como iglesia. Porque tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Y cada palabra que sale de la boca de Dios es sobrenatural. O darle 7 vueltas al muro, ese era fácil. ¿No? Eso era una locura, hermano. Decirle a Moisés, atraviese el mar, ¿cómo así? Sí, coja la vara y levante el brazo y divida el mar y pase. No era sobrenatural golpear el río y que se convirtiera en sangre, las plagas, para los egipcios eran plagas. ¿No era sobrenatural? Claro que sí. Miren lo que dice allí en Hechos capítulo 2. ¿Para qué fue esa venida del Espíritu Santo? Versículo número 11. ¿De qué estaban hablando todos estos hombres que eran galileos y que hablaban en 14 lenguas o 14 idiomas diferentes? Hablaban de las maravillas de Dios. Bien, ¿para qué tenemos los dones del Espíritu Santo? Para hablar las maravillas de Dios, y eso es sobrenatural. A algunos les parecerán plagas, como en Egipto, pero Dios habla de maravillas. Algunos les van a criticar, los van a señalar, pero Dios habla de maravillas. Todo cuando se hace en armonía, en intimidad, en comunión con Dios, es perfecto y es completo. No falta nada. Ni falta la salud, ni falta el recurso, no falta absolutamente nada, hermano. Estamos llamados a vivir en lo sobrenatural. Tenemos un llamado de Dios a expresar las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas que usted podría contar de Dios? Pues que esta mañana tuve el pan en la mesa, gracias a Dios por eso, pero eso no es lo que tiene que contar. Y solamente lo podrá contar cuando desarrolle su don. Antes podrá decir, y lo que voy a decir es cierto, podrá decir que me levanté, sí, eso es un hecho sobrenatural, que comí también, que le regalaron un pantalón también, que conseguí la plata para el transporte, sí, eso es sobrenatural, está bien. Pero los hechos sobrenaturales que impactan a la comunidad, que impactan en una sociedad, son aquellos que resultan del desarrollar el don del Espíritu Santo que cada uno de nosotros tiene. No hay otra forma. Creo que Dios nos está despertando de una manera muy bonita. Uno diría, pero ¿por qué hasta ahora y no antes? Hermano, seguramente nuestro corazón estaba endurecido, estaba engrosado, seguramente nuestro corazón estaba en otro proceso, hasta que llegó y este es un buen tiempo, es el mejor tiempo. Y cada día, de cada año, es el mejor. Hoy es el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cada día yo puedo decir, este es el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque el mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¡Guau! Y podemos vivir lo sobrenatural. Insisto, repito, hasta que usted se lo grabe. Si no lo quiere anotar, que se lo grabe. Los hechos sobrenaturales, usted los podrá vivir cuando el don del Espíritu Santo que ya le ha sido dado lo desarrolle. ¿Y cómo lo desarrolla? Conociéndolo. ¿Y cuándo lo conozco? Pues leyendo la Escritura. Y vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar acerca de los dones. No me pregunte cuál es el don. Solamente el Espíritu Santo le puede señalar a usted el don. Solamente Él le puede decir cuál es el don que usted tiene. Y qué bueno que estén los niños esta mañana aquí, porque ellos también tienen dones dados por el Espíritu Santo.
Y es responsabilidad de los niños y también de los padres orientar a estos niños en el don que Dios les ha dado. El Espíritu Santo es la única persona que le puede decir cuál es su don. Ni su papito, ni su mamita, ni el pastor, ni nadie le va a decir, este es el don que usted tiene. Imagínense por un momento esto. ¿Qué pasa si uno de ustedes tuviera el don de milagros? ¿Cuánto lo buscarían? Ah, todos. Bien. Sí, claro, es así. Cuando usted vea cuál es el don que Dios le ha dado, no lo cuente. Eso no es para contarlo. Es para desarrollarlo. Si usted lo cuenta, lo van a buscar para eso. Y perdió su tiempo, hermano. No es para contarlo. Es para orar, es para fortalecer y para el Señor, ¿cuál es el camino por el cual tú quieres que yo camine? Y Él lo va a llevar, o la va a llevar, donde Él lo necesita, o la necesita, de acuerdo al propósito para el cual Él le creó a usted. Si es en otro país, en otra ciudad, en otro barrio, en otra casa, vaya allí, Dios lo va a llevar. El Espíritu Santo lo va a llevar y usted lo va a poder hacer con gozo. Eso ya es sobrenatural. Hacerlo con gozo. Y los recursos, hermano, van a salir. No se preocupe por los recursos. Dios va a dar los recursos. Mire, en este mundo lo que es plata, hermano. Hay corrupción y dinero. Sí, ¿por qué cree que hay tanta corrupción? Pues porque hay dinero. En este mundo hay dinero. ¿De quién? Es de Él, indudablemente. ¿Y para quién es ese dinero de Dios? Para el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que las personas lo conozcan. Dios dándose a conocer a la humanidad. ¿A través de quién? De la iglesia. La Escritura dice, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 1, Lucas dice, yo escribí en el primer tratado lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Jesús comenzó a hacer y enseñar. Comenzó, pero no terminó. ¿Quién lo puede continuar? Dios mismo. Dios mismo lo puede continuar, es el único. ¿Y Dios a través de quién lo va a continuar? Del Espíritu Santo que ahora está en la iglesia. Del cuerpo, que es la iglesia. Pues es a través de la iglesia que Dios se da a conocer. A través de la creación, a través de la Escritura, a través de la iglesia, Dios se da a conocer. Pues bien, estamos llamados a eso. Fácil o difícil. Así se ve fácil, ¿no? Yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque después de este mensaje, en el mundo hay mucha tentación. En el mundo hay mucha influencia, hijos. ¿Y qué hace la iglesia por eso? Nada. Eso le toca a usted, hermano. No espere que la iglesia lo aleje a usted del mundo. La Escritura dice, el Señor Jesús dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que guárdalos del mal. Pues ese es el lugar donde estamos viviendo, el mundo. Y allá hay influencia, sí, claro. Pero solamente de usted, de manera personal, depende que ese pensamiento que usted tiene no se mezcle con el pensamiento del mundo. Le va a hacer mucho daño a muchas personas. No va a desarrollar su don, puede estar completamente seguro. El don de Dios no es una mezcla, porque sería estéril, no daría fruto, y si tendría que hacer usted un gran esfuerzo y cansarse, agotarse, y las cosas no salen bien, salen mal, peleas por aquí, peleas por allá, y finalmente, ¿qué termina? Estresado en un hospital, o qué sé yo, tomando pastillas, porque no estoy en contra de los que toman pastillas, estoy dando una enseñanza. ¿Dónde termina una persona cuando empieza a estresarse, a angustiarse? Se enferma físicamente, su cuerpo se desgasta, porque es que este cuerpo no ha sido redimido, entonces se va a desgastar. ¿Con qué? Con el estrés, la taquicardia, la angustia, ¿qué más? ¿Qué más hay que lo enferme? La ansiedad, gracias. La depresión, gracias, sí. Mire, hasta el cáncer, no en pocas oportunidades, se origina en dolores de alma, fibrosis,
fibromialgia, taquicardia, úlcera. Todas estas enfermedades, no digo que todas sean así, pero la gran mayoría de las enfermedades tienen su origen en dolores de alma. Resentimientos, amargura, estrés, ira, envidia, qué sé yo. Pero todo esto tiene una salida tan bonita y tan sencilla. Oración, 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 oración. ¿Quiere que su hogar vaya bien? Oración. ¿Que las finanzas vayan bien? Oración. Y cuando digo las finanzas bien, no quiere decir que se llenó de plata. Quiere decir que va a aprender a vivir con lo poco que tiene. Y si tiene mucho, va a aprender a vivir con lo mucho que Dios le ha dado. ¿No le parece maravilloso? Sí. Y si tiene poco tiempo, va a aprender a distribuir el poco tiempo que tiene. Y si tiene mucho tiempo, pues va a aprender a distribuir el mucho tiempo que tiene. Va a aprender a hacerlo. Pero para eso necesitamos tiempo de oración y reconocer la obra del Espíritu Santo. Hemos comenzado con el capítulo 2 del libro de los Hechos, que fue la venida del Espíritu Santo, y creo que en este pasaje estamos viendo a un Dios de milagros, a un Dios que quiere que estemos en lo sobrenatural, a un Dios que ha sido fiel a su palabra y seguirá siendo fiel a su palabra. Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días es hoy, y fue ayer, y será mañana, y será pasado, y el siguiente, y el siguiente. Todos los días es todos los días. Deberíamos experimentar ese vivir en lo sobrenatural. Yo no estoy diciendo que no hay problemas. Claro que va a haber problemas. Que los hijos, que la pareja, que la economía, que el IVA, que el impuesto, que el carro se estrelló, que se varó, que no hay progreso. Seguramente habrá dificultades, pero teniendo el don dado por el Espíritu Santo, será guiado a experimentar en cada una de estas dificultades enseñanza, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu Santo. ¿Lo va a poder desarrollar? Claro que sí. Pues necesitamos, esto no es una aventura, necesitamos entender eso, tomar una decisión. ¿Ya es creyente? ¿Qué está esperando? ¿Qué espera? ¿Otro año más? ¿Otra semana? Bueno, en la siguiente semana empiezo. Después de Reyes, va a empezar, después del 6 de enero. Es como el que hace dieta, tal día empiezo, no va a empezar. La decisión fue ayer. La decisión es hoy, la decisión no es mañana, la decisión es el presente. En el presente, si dentro de un mes usted está en el presente, ese es el día. Ese es el día de tomar una decisión, en oración, no emocionalmente, en oración. Señor, voy a orar. Pido la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo para saber qué hacer en este tiempo. ¿Cuál tiempo? En este tiempo al que Dios está llamando a esta comunidad y seguramente a otras. Yo por ahora respondo por esto. A esta comunidad la está llamando al servicio y lo vamos a hacer a la manera de Dios. Amén. ¿Alguien quiere enriquecer la enseñanza con algo? Bien. Hoy tenemos la cena. Si el Señor Jesús no va a la cruz, no hay libertad. Si el Señor no va a la cruz, todavía seríamos independientes de Dios. No seríamos dependientes de Dios. Si el Señor no va a la cruz, no experimentaríamos lo que es pertenecer al cuerpo de Cristo. Si el Señor no va a la cruz, nuestra forma de pensar sería diferente y estaríamos, como dice la Escritura, con un pensamiento vano, es decir, vacío, sin un fruto para Dios. Todo lo que hacemos como hijos de Dios debe llevar un fruto para Dios, un fruto dentro del reino y un fruto para Dios, que finalmente va a beneficiar a la comunidad. Conozca o no conozca a Dios, va a beneficiar a esa comunidad. Y hay muchos que necesitan entender la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hoy tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios una vez más
por esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, que en verdad sí nos hizo libres completamente. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hizo libres. ¿Por qué no permanecer en esa verdad? ¿Por qué no permanecer en esa libertad? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide celebrar hoy la libertad con la que Cristo nos hizo libres? A veces lo hacemos muy religiosamente. A veces el día de la cena y, bueno, oramos, Señor, perdóname porque me equivoqué, porque hice o deshice, y dentro de un mes estamos haciendo lo mismo. Creo que tenemos que ser hombres y mujeres responsables delante de Dios, con nosotros mismos, pero también con nuestra comunidad, con nuestros hermanos. Tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha dado. La oportunidad de celebrar un día como hoy, que somos libres, no somos esclavos. Tenemos una manera de pensar diferente, una nueva manera de pensar a la manera de Dios. Es la única manera de pensar a la manera de Dios. No hay otra forma. Cualquier otra forma de pensar se desvía del propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios está en armonía con la creación, con todo lo creado por Dios. Necesitamos expresar ese pensamiento. Y hoy podemos celebrarlo. Hoy podemos celebrar esa armonía. Hoy podemos experimentar ese gozo de celebrar que somos libres. ¿Qué experimenta una persona cuando le abren la puerta de la cárcel y sale? Y le dicen, su deuda ya está cancelada, puede irse. Se va aburrido, ¿no? Si alguien lo ha experimentado, sabe lo que es eso. Pues eso es lo que debemos experimentar también hoy. Somos libres, no a partir de hoy, pero sí debemos celebrarlo como si hoy fuera el primer día de libertad. Dándole gracias a Dios. Bien, le animo a que se una con su familia, por favor. Reúnanse en familia, vamos a orar y vamos a compartir el pan y el vino. Bien, Oscar, ¿nos acompañas? Giovanni, ¿nos acompañas? No. Fabio, ¿nos acompañas? Los dos. Me faltaba uno, ¿cuál era? Raúl, ¿nos acompañas? Bien, vamos a orar. Señor, ¿cómo quisiéramos disfrutar esa libertad en plenitud? Hoy te pedimos que vuelvas otra vez tus ojos sobre nosotros, Señor, y nos enseñes lo que es la libertad. Enséñame que estoy en libertad, Señor, que no soy esclavo ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, de ninguna persona, que mi corazón te pertenece a ti, Señor, y mi voluntad está sujeta a tu voluntad, Señor. Lo hemos dicho muchas veces y se nos han ido las palabras, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no pocas veces hemos experimentado otra dependencia distinta de ti, Señor. A veces dependemos de la economía, a veces dependemos de otras personas, emocional y espiritualmente. Señor, en
entiendo que tu libertad es total. Ayúdame a entender esto en la plenitud tuya, Señor. No con mis ideas, sino con tu pensamiento. Señor, esta comunidad te pide, nos enseñes a vivir esa libertad para multiplicarnos y servir a tu manera, Señor. Estamos dispuestos a hacerlo de corazón. Yo estoy dispuesto a hacerlo de corazón, Señor. Mi familia y yo estamos dispuestos a hacerlo de corazón. Guíanos, Señor. Amén. Por favor, hermanos. ¿Alguien falta por vino? ¿O alguien falta por pan? Mira, pan. Mira aquí, Raúl. Oren cada grupo, oren, tengan un tiempo de oración. Por esta ciudad, por este país, por el vecindario.